Hola compañeros del módulo 0800 de la licenciatura en Psicología del SUAYET. Mi nombre es Dulce y en conjunto con Tania y Juan Pablo les hablaremos sobre los principales lineamientos teórico-metodológicos de una entrevista en psicología. Pues bien, la entrevista es mucho más que solo hacer preguntas. Es el primer momento de contacto entre el consultante y el terapeuta. Es donde se empieza a construir la confianza y a comprender qué es lo que realmente está ocurriendo con el consultante, ¿no? Desde una perspectiva conductual, no solo interesa lo que la persona dice, sino que también es importante explorar mucho más allá la situación que presenta, qué lo provoca, qué lo mantiene. Es decir, buscamos tener una conducta dentro de su contexto. Además, la entrevista tiene varias funciones. Una de ellas es obtener información. Otra es motivar a la persona para que siga en su proceso terapéutico. Y la tercera es darle a conocer a la persona cómo se va a trabajar durante su proceso terapéutico. En este video también hablaremos sobre los aspectos técnicos de la entrevista, confiabilidad, características del entrevistador y echaremos un vistazo al cuestionario de Willoughby. Así que adelante, empezamos con los temas. El primer tema son las entrevistas iniciales. ¿Qué son las entrevistas iniciales? Pues en estas entrevistas lo más importante es generar un ambiente de confianza, hacer como el punto de contacto entre el terapeuta y el paciente. Las personas suelen llegar a su primera entrevista, a su primera cita, con dudas, nervios o incluso algunas ideas súper raras sobre lo que es la terapia, por lo que el terapeuta debe generar un espacio seguro y debe ser empático con esta persona, ¿no? No juzgar, escucharlo y todo esto. A este proceso específicamente se le conoce como rapport. El rapport es esa relación de respeto, escucha y comprensión que facilita que el consultante pueda hablar y expresarse con libertad. En esta fase también lo que ocurre es que se empieza a recolectar información personal relevante de la persona, ¿no? El motivo de la consulta, se empieza con preguntas abiertas para que la persona tenga oportunidad de expresarse. Y ya después se van utilizando preguntas que son como más específicas, que ayudan a clarificar la información inicial que da el paciente. Otro punto importante también es que se debe mantener una conversación ordenada y fluida. Por eso, más adelante veremos las características que debe tener un entrevistador, que entre ellas pues está la forma en que se comunica con un consultante. Esto para evitar saltar de un tema a otro, y el terapeuta pues tiene que guiar la entrevista sin interrumpir y estar atento a toda la información que va arrojando, porque es información, toda la información es importante, ¿no? Hacia el final de esta etapa lo que se busca realmente es identificar pues, de manera clara cuál es el problema principal que trae el consultante, ¿no? Que lo trajo aquí, y se debe realizar un cierre positivo. En este cierre lo que se pretende pues, es hacer un resumen como de lo que se habló en esta primera fase. También pues se resuelven las dudas que siga teniendo el paciente o que tenga, que no se pudieron hablar dentro del el proceso de la consulta, y se explican los siguientes pasos que habrá en su proceso. Esto ayudará a que la persona pues, salga tranquila y tenga claridad sobre lo que sigue en su proceso terapéutico. ¿Qué tal, profesor, compañeros? Los saludo con mucho gusto. En este espacio yo les voy a hablar acerca de un par de temas, acerca de la entrevista, sus características y sus verdades, y además sobre el cuestionario de Willoughby. Vamos a comenzar. Algunas características que considero importantes acerca de la entrevista es que es utilizada desde la antigüedad. Realmente, de toda la información que estuve buscando, no encontré una fecha exacta o una información precisa que dijera que desde cierto tiempo se usa la técnica de la entrevista. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo y hasta ahora, por ejemplo, en nuestros tiempos, las tecnologías que contamos actualmente pues influyen de manera considerable en el proceso de la entrevista, desde su inicio, su desarrollo, su análisis e incluso la obtención de resultados. Tiene como propósito obtener información en relación a un tema determinado. Por supuesto que también en esta parte se busca que la información recabada sea lo más precisa posible. Se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión. Y otra característica también es que al ser versátil, pues se complementa con otras técnicas. Aquí me pareció importante adjuntar las características de un entrevistador, porque también es
pues es necesario tener este conocimiento para poder realizar una entrevista de manera eficiente. El entrevistador debe ser gentil, competente, organizado, abierto, sensible, entre otras características que permiten al entrevistador adentrarse en la información que recibe del entrevistado. Ahora vamos a proceder con las verdades. Aquí yo creo que la principal que voy a mencionar es que ciertos paradigmas nutren a la entrevista. Los más importantes para mencionar pues es el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo. Todos estos paradigmas nutren el proceso de la entrevista. También es un instrumento técnico de gran utilidad para aquellos que están haciendo investigación cualitativa. Otra verdad es que es muy ventajosa, principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos. Cada tipo de entrevista tiene su peculiaridad, es decir, su cualidad, su rasgo distintivo. Sin embargo, en el momento de su desarrollo, se presentan determinados momentos que pues, pueden llegar a ser homogéneos. Ahora vamos a pasar al tema del cuestionario de Willoughby. En este punto voy a hablar sobre dos momentos importantes para poder llegar a la realización del cuestionario de Willoughby. El primero es el encuentro con el paciente y después vamos a hablar acerca de los métodos de entrevista. En el encuentro del paciente, la obtención de datos y la realización de fichas con los datos obtenidos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es en el proceso en donde les comienza la entrevista inicial, entonces empiezan a obtener datos básicos, nombre, edad, teléfono, dirección, todo ese tipo de datos, y conforme van avanzando las sesiones, pues se van obteniendo más información detallada, más información precisa, que pues obviamente nosotros como terapeutas pues tenemos que ir anotando toda esta información en fichas técnicas con todos los datos que se van obteniendo. Antes de pasar a los métodos de entrevista, ya que avanzó un determinado número de sesiones en las que tú consideras, o el terapeuta considera que ya tiene la información que necesitaba, al final de la sesión se da un tipo de cuestionario que les voy a leer porque me cuesta trabajo pronunciarlo. El paciente recibe el cuestionario de Penn-Reuter. Este cuestionario ya se da al final de las sesiones, de la entrevista inicial, este cuestionario se realiza en casa. Ese cuestionario puede orientar respecto a la duración aproximada de todo el proceso de terapia. En los resultados, si es el caso en el que se obtiene una puntuación baja, indica que el paciente tendrá dificultades en la realización de las tareas psicoterapéuticas que se le pueden asignar. Entonces, en este punto es en donde la siguiente entrevista ya entra el cuestionario de Willoughby, ya que se trata de un test de las reacciones que persisten de ansiedad inadaptativa. Es un test que consta de 25 preguntas, en donde las opciones de respuesta son 0, que significa negativo, y los restantes son progresivamente positivos hasta el número 4, donde la puntuación máxima es posible de 100. Los resultados con respuestas positivas significan un signo de reacciones neuróticas de ansiedad y a otras a indicativos de sensibilidad emocional, pero que no necesariamente se relacionan con la ansiedad. En gran medida, las contestaciones positivas indican un signo de ansiedad neurótica. Sin embargo, en las puntuaciones bajas no muestran que la ansiedad sea baja, pero se impone un resultado negativo y general, que cuando la puntuación baja, las reacciones neuróticas pues dejan de preocupar al paciente y que pueden permanecer indiferentes ante ellas. Entonces, pues principalmente el cuestionario de Willoughby identifica la ansiedad neurótica de importancia. Es importante que cuando se esté realizando este cuestionario, el terapeuta, ya que muestra gran sensibilidad emocional en este cuestionario, es importante que el terapeuta vaya paso a paso, pregunta por pregunta con el paciente. No lo puede realizar solo porque las preguntas y las respuestas deben ser muy específicas. Entonces, siempre se necesita un acompañamiento profesional en la realización de este cuestionario. Y bueno, aquí concluyo mi exposición de los temas. Las encuestas pues han evolucionado con el paso del tiempo, los cuestionarios también, y cada uno con el desarrollo que han tenido hasta la fecha pues nos pueden ayudar en gran parte del proceso terapéutico. Entonces, pues yo me despido. Gracias por su atención. En la parte de los aspectos técnicos de las entrevistas, pues bueno, en los cuestionarios hay técnicas y aspectos técnicos doble con almo para preparar el material que se van a utilizar en las entrevistas, y esto va a posibilitar que la información recolectada cuente con un alto grado de fiabilidad y validez. ¿Cuáles son los aspectos técnicos de las entrevistas? Bueno, primeramente hay que planificar y estructurar las mismas, definir los objetivos, si son entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. En el caso de las entrevistas estructuradas, pues bueno, se enfocan a lo que son preguntas que están fijadas de antemano, ordenadas y estructuradas, de una forma lógica. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, pues bueno, hay un mayor grado de flexibilidad al momento de estar aplicándola, y se adapta mejor a las personas. Y en el caso de las entrevistas no estructuradas, pues, son informales, se adaptan a las personas y a las condiciones existentes, pero presentan lagunas en cuanto a la información que se pueda recolectar. ¿Va? En el caso también de los ambientes de desarrollo, es decir, en los espacios que en donde se vayan a aplicar estas entrevistas, que tengan
una adecuación para el óptimo desarrollo de las mismas. Y cuando nos referimos a un espacio adecuado, bien ventilados, con luz suficiente para que se pueda llevar a cabo las anotaciones correspondientes. Y también aquí en lo que viene siendo las técnicas de interrogación, y esto se da a través del control de la conversación, mediante la gestión del tiempo, también la gestión del lenguaje y a través de las síntesis de las mismas cada determinado tiempo, con la finalidad de que la información que se está recolectando sea precisa y válida. Todo esto va a generar que se organicen los datos, que se vayan recabando los cuestionarios y que el tratamiento de los mismos sea óptimo de forma posterior. Bien, la consistencia y precisión de las entrevistas en general y de forma particular en psicología busca que cuando se está recopilando se cumpla con los objetivos que sean confiables y que sean de calidad, y que en el caso de los objetivos planteados se pueda generar una medición de manera muy adecuada. Ahora, para que las entrevistas sean fiables y válidas, sí es necesario lo siguiente. En el caso de la fiabilidad, que exista una definición, una congruencia y una estructura lógica entre cada pregunta que se va generando. Y en el caso de las validez, que se cubran los objetivos que se están planteando, que lo que se está recabando pueda establecerse una correlación en cuanto a la predicción de la conducta con un grado de confiabilidad, y que exista consistencia entre lo que se va preguntando. Ahora hablaremos sobre la entrevista conductual. La entrevista conductual se centra en analizar el problema de forma concreta y precisa. En lugar de trabajar con etiquetas como ansiedad, depresión o estrés, se centra en responder preguntas muy específicas, que son ¿cuándo ocurre el problema? ¿Dónde ocurre? ¿Qué pasa antes? ¿Qué hace la persona exactamente? ¿Qué piensa y qué siente en ese momento? ¿Y qué pasa después? Con esta información se va a poder identificar los antecedentes, la conducta presente y las consecuencias de lo que está pasando, lo que va a permitir realizar un análisis funcional del estado del consultante. También se van a evaluar aspectos como la frecuencia del problema, su duración o su intensidad, qué tan grave percibe la persona lo que le está pasando, en qué áreas de su vida está afectando y qué ha intentado hacer para solucionarlo. Algo muy importante es pasar de descripciones generales a ejemplos muy concretos. Es decir, si alguien dice, es que yo soy una persona súper nerviosa, lo que hay que hacer es, para poder entender en qué contexto esta persona es súper nerviosa, es que hay que preguntarle hay que preguntarle sobre una situación reciente donde le haya ocurrido esto. Así se puede observar la conducta de forma más precisa, ¿no? La entrevista conductual también permite identificar recursos de la persona y establecer objetivos de cambio y planear una estrategia de intervención con el terapeuta. En resumen, la entrevista es la base del proceso terapéutico. Las entrevistas iniciales permiten crear un vínculo y comprender el motivo de la consulta, mientras que la entrevista conductual ayuda a analizar el problema en profundidad y a diseñar un tratamiento para las futuras terapias y tratamiento del consultante. No solo es un cuestionario la entrevista, como lo decíamos al inicio, sino que es una herramienta dinámica que combina la escucha con la observación y el análisis para poder acompañar a la persona en su proceso de cambio. También hablamos sobre las características de la entrevista. Decíamos que es una herramienta que ha sido utilizada realmente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Se utiliza para obtener información, no solo en el ambiente de la psicología, también en otros lugares, en otras disciplinas. Y esta herramienta permite obtener información significativa acerca de temas, en este caso acerca de las personas. Algo muy importante que se mencionó fue que los entrevistadores deben cumplir con ciertas características, desde la actitud hasta la manera en que van a interpretar y van a comprender la información que es base. También tienen que ser personas que se estructuren para poder comunicar o comunicarse, no ser gentiles, sino tener como este sesgo de no dejar hablar o de interpretar cosas que no son. Los aspectos técnicos de las entrevistas son muy importantes, tiene que ser planeada, estructurada, se debe elegir el tipo correcto de entrevista antes de empezar. También algo muy importante que se mencionó es que se debe cuidar el ambiente en el que se desarrolla la entrevista y, por último, todos aquellos valores que dan confiabilidad.